La penitencia es el sacramento que perdona los pecados cometidos después del bautismo. Se le reconoce también como el sacramento de la reconciliación y confesión. El poder de perdonar los pecados les fue concedido a los apóstoles el primer día de la resurrección del Señor. La paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Juan 20, del 21 al 23. El Concilio de Trento enseña que si alguno dijese que las palabras del Señor Salvador nuestro, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos, Juan 20, 22, no ha de entenderse del poder de remitir y retener los pecados en el sacramento de la penitencia, como la Iglesia Católica lo entendió desde el principio, sea anatema. Elemento material y fórmula ritual de la penitencia. El elemento material de la penitencia son los pecados del penitente y sus actos internos de dolor de los pecados y propósito de la enmienda. El dolor de los pecados puede ser de contrición o de atricción. El dolor de contrición es un sentimiento o pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios por ser Él quien es, bondad infinita y digno de ser amado sobre todas las cosas. El dolor de contrición perdona inmediatamente todos los pecados mortales si se tiene el propósito de confesarlos. El dolor de atricción es un sentimiento o pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios por temor al castigo o por la misma fealdad del pecado. El dolor de atricción no perdona los pecados mortales inmediatamente, sino que es necesario confesarlos y recibir la absolución. El propósito de la enmienda es una firme resolución de no volver a pecar, poniendo los medios necesarios para evitar el pecado y huir de las ocasiones. Para confesar bien es materia obligatoria y necesaria decirle al confesor todos los pecados mortales. Los pecados veniales es materia suficiente, pero secundaria y libre. Los pecados mortales y veniales perdonados en confesiones anteriores es materia suficiente y conveniente, pero no necesaria ni obligatoria. La fórmula ritual del sacramento de la penitencia son las palabras de la absolución que pronuncia el sacerdote sobre el penitente presente: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las oraciones que preceden y siguen a la absolución no pertenecen a la esencia de la fórmula y pueden omitirse por una razón poderosa. La absolución del sacerdote, en unión con los actos del penitente, producen la remisión de los pecados. Ministro y sujeto de la penitencia. El ministro de la penitencia es el sacerdote. Solamente los obispos y los sacerdotes pueden perdonar los pecados. Cristo prometió solo a los apóstoles el poder de absolver de los pecados al penitente, Mateo 18:18, y solo a ellos les dio esa potestad, Juan 20:23. De los apóstoles pasó el poder a sus sucesores en el sacerdocio, que son los obispos y los presbíteros. Está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Canon 983. El sujeto de la penitencia es todo bautizado que quiera reconciliarse con el Señor. Antes de confesarse, el cristiano tiene que hacer un diligente examen de conciencia de los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha, pecados de pensamiento, obra y omisión, repasando los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y los pecados capitales. Los pecados se han de confesar con humildad y sencillez, manifestando los dudosos como dudosos, los ciertos como ciertos, y aquellas circunstancias que aumenten o disminuyan la gravedad del pecado.
se han de confesar el número exacto de los pecados mortales cometidos, y si no se recuerda, el número aproximado. El que se calla a sabiendas algún pecado mortal, comete el pecado de grave sacrilegio, y no se le perdonan los pecados confesados. Después de confesar, el sujeto tiene que cumplir la penitencia que le ha mandado el sacerdote, que suelen ser oraciones y buenas obras, para satisfacer por la pena temporal de los pecados. Efectos del sacramento de la penitencia. El efecto principal de la penitencia es la reconciliación del penitente con Dios. La gracia santificante de la penitencia perdona todos los pecados, recupera la gracia perdida y la aumenta según el fervor del penitente. Con la confesión bien hecha se recuperan íntegramente los méritos que se habían perdido por el pecado. Con la gracia sacramental de la penitencia, Dios concede el derecho a las gracias actuales necesarias para no volver a caer en pecado. La reconciliación con Dios en la penitencia tiene a veces un efecto psicológico accidental que da la paz, la tranquilidad de conciencia y una intensa consolación espiritual. Todos los que han caído en pecado mortal después del bautismo tienen necesidad del sacramento de la penitencia si quieren salvarse. Para progresar cada día con más fervor en el camino de la virtud, queremos recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso de la confesión frecuente. Adviertan, pues, los que disminuyen y rebajan el aprecio de la confesión frecuente que acometen una empresa extraña al Espíritu de Cristo, nos decía Pío XII. Recuerda, ¿qué es la penitencia? La penitencia es el sacramento que perdona los pecados cometidos después del bautismo. ¿Cuándo recibimos el sacramento de la penitencia? Recibimos el sacramento de la penitencia cuando nos confesamos bien y recibimos la absolución. ¿Cuántas cosas son necesarias para confesarse bien? Para confesarse bien son necesarias 5 cosas: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. ¿Qué es examen de conciencia? Examen de conciencia es recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. ¿Qué es dolor de los pecados? Dolor de los pecados es un sentimiento o pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios. ¿De cuántas maneras es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados es de 2 maneras: dolor de contrición y dolor de atricción. ¿Qué es el dolor de contrición? Dolor de contrición es un sentimiento o pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios por ser Él quien es, bondad infinita, digno de ser amado sobre todas las cosas. ¿El dolor de contrición perdona los pecados mortales? El dolor de contrición perdona inmediatamente los pecados mortales si se tiene el propósito de confesarlos en cuanto pueda. ¿Qué es dolor de atricción? Dolor de atricción es un sentimiento o pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios por temor al castigo o por la misma fealdad del pecado. ¿Basta el dolor de atricción para perdonar los pecados mortales? El dolor de atricción no basta para perdonar los pecados mortales, sino que es necesario confesarlos y recibir la absolución. ¿Qué es propósito de la enmienda? Propósito de la enmienda es una firme resolución de no volver a pecar. ¿Cuándo tenemos verdadero propósito de la enmienda? Tenemos verdadero propósito de la enmienda cuando estamos dispuestos a poner los medios necesarios para evitar el pecado y huir de las ocasiones de pecar. ¿Qué pecados debemos confesar? Debemos confesar los pecados mortales y conviene decir también los veniales. ¿Cómo se han de confesar los pecados? Los pecados se han de confesar con humildad y sencillez, manifestando los ciertos como ciertos, los dudosos como dudosos, y aquellas circunstancias que aumenten o disminuyan la gravedad. Hay que confesar el número exacto de pecados mortales.
Hay que confesar el número exacto de pecados mortales cometidos y, si no se recuerda, el número aproximado. ¿Cómo peca el que calla a sabiendas algún pecado mortal? El que calla a sabiendas algún pecado mortal comete un grave sacrilegio y no se le perdonan los pecados confesados. ¿Qué es cumplir la penitencia? Cumplir la penitencia es rezar las oraciones y hacer las buenas obras que manda el confesor para satisfacer por la pena temporal de los pecados.